¿Alguna vez has sentido que las personas a tu alrededor no son quienes parecen ser? Te rodean con sonrisas y palabras vacías, mientras una sensación de incertidumbre y desconfianza comienza a crecer dentro de ti. ¿Y si te dijera que puedes aprender a leer a las personas, entender sus verdaderas intenciones y protegerte de caer en esa trampa de fachadas falsas y de trucos mentales? En este vídeo te contaré 11 formas efectivas de leer a las personas sin que ellas se den cuenta. No se trata de magia, sino de observar detalles sutiles que a menudo pasamos por alto. Estas técnicas, inspiradas en la filosofía estoica y combinadas con la psicología moderna, te ayudarán a comprender mejor a quienes te rodean, desenmascarar sus motivaciones ocultas y proteger tu bienestar emocional. No es solo una cuestión de entender a los demás, sino de ganar claridad sobre tu propia vida, tomando decisiones con seguridad y paz interior. ¿Estás listo para descubrir el verdadero poder de la observación y cambiar la forma en que ves el mundo? ¡Comencemos! 1. Descubre su comportamiento natural. ¿Alguna vez te has preguntado qué revela el comportamiento habitual de una persona? Piensa en alguien que ves todos los días. ¿Qué crees que podrías descubrir si observas cómo actúa de manera natural, sin filtros ni actuaciones? Las personas, al igual que un río que fluye, siguen patrones constantes que nos permiten conocer más sobre quiénes son realmente. Es en los pequeños gestos cotidianos, en sus movimientos y en la manera en que interactúan con los demás, donde se esconde su verdadero ser. El estoicismo nos invita a observar sin juzgar, a estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor con una mirada objetiva. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, decía que todo lo que necesitamos está en el presente. En este caso, el presente se refleja en cómo las personas se comportan cuando no sienten la necesidad de impresionar o esconderse. Al igual que los estoicos aprendían a interpretar las señales del mundo, podemos aprender a leer a las personas simplemente observando su día a día y su lenguaje corporal, cuando no tienen presiones ni expectativas. El lenguaje corporal es una ventana directa a las emociones y pensamientos de una persona. Un estudio de la psicóloga Amy Cuddy sugiere que la postura corporal influye no solo en cómo los demás nos perciben, sino en cómo nos sentimos nosotros mismos. Los gestos inconscientes como cruzar los brazos, jugar con objetos cercanos o mirar hacia la puerta, hablan más de lo que las palabras pueden expresar. Imagina que estás en una reunión de trabajo y notas que un compañero no para de mover los pies con nerviosismo. Al principio puede parecer un gesto insignificante, pero empiezas a observarlo más. Cuando te fijas bien, ves que sus pies están apuntando directamente hacia la puerta. Esto no es casualidad. Es una señal clara de que esa persona quiere irse, aunque esté participando en la conversación. Su cuerpo ya ha decidido que quiere salir, aunque sus palabras no lo demuestren. Este pequeño detalle, que a menudo pasa desapercibido, te ofrece una perspectiva completamente nueva sobre lo que estás sintiendo realmente. Para empezar a observar y leer el comportamiento natural de alguien, hay 3 pasos clave. Primero, presta atención sin intervenir. Fíjate en lo que hacen las personas cuando no se sienten observadas ni presionadas. Sus gestos, su forma de moverse, su postura en situaciones cotidianas te darán pistas sobre su personalidad y estado emocional. Segundo, busca patrones. Si observas a alguien de manera constante, pronto notarás ciertos gestos o comportamientos que se repiten. Esto revela su verdadera personalidad y podrás crear una imagen clara de quién es esa persona en su día a día. Tercero, obsérvalos en los momentos de calma. En situaciones relajadas, las personas tienden a comportarse de manera más natural, sin tensiones ni máscaras. Esos momentos te permitirán captar las señales más auténticas. Leer a las personas sin que se den cuenta no es una cuestión de manipulación, sino de sabiduría. Es reconocer las señales que nos dan para tomar decisiones más claras y conscientes. Así que la próxima vez que interactúes con alguien, observa. Fíjate en cómo actúan, porque es en su comportamiento natural donde descubrirás quiénes son realmente. 2. Identifica cambios clave. Ahora que ya sabes cómo identificar el comportamiento natural de una persona, el siguiente paso es crucial: estar atentos a los cambios en ese comportamiento. Son esos pequeños detalles los que nos revelan si algo ha cambiado en su estado emocional o en sus intenciones. Estos cambios pueden ser tan sutiles como no sonreír, o tan claros como un silencio repentino en una conversación fluida. El estoicismo nos invita a observar sin dejarnos arrastrar por los juicios inmediatos.
Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Esto nos recuerda que debemos ser pacientes y observar los comportamientos antes de sacar conclusiones precipitadas. Si notamos un cambio en alguien, en lugar de reaccionar de inmediato, debemos detenernos y preguntarnos qué significa realmente. El psicólogo Paul Ekman es experto en leer microexpresiones. Descubrió que incluso los gestos más pequeños pueden revelar emociones ocultas. Por ejemplo, una persona que normalmente mantiene contacto visual puede desviar la mirada por solo un instante cuando está ocultando algo, o puede rascarse la cara o mover nerviosamente las manos cuando está mintiendo. En su investigación, Ekman descubrió que las microexpresiones, que duran menos de un segundo, son difíciles de controlar. ¿Y esto, en qué nos beneficia cuando intentamos leer a los demás? Al ser prácticamente incontrolables, son una herramienta impresionante para detectar la verdad. Recuerdo una vez que estaba en una reunión con un socio de mi empresa. Siempre solía ser abierto y hablador, pero noté que en esta ocasión sus respuestas eran más cortas y evitaba mirarme directamente. Al principio no le di mucha importancia, pero luego empecé a observar otros detalles. Su tono de voz era más bajo y sus movimientos eran más nerviosos. Esos cambios en su comportamiento me encendieron una luz de alarma. Fue lo que me hizo darme cuenta de que algo no andaba bien. Tiempo después, supe que me estaba escondiendo un problema grave relacionado con un proyecto en el que estábamos trabajando. Básicamente, había cometido un error muy serio con unas decisiones financieras, y no quería decírmelo porque sabía que me afectaría directamente. Ahora, reflexionando, pienso, menos mal que confié en mi intuición y empecé a observar los cambios en su comportamiento. Si no, no me habría enterado y el problema hubiera sido mucho peor. Entonces te estarás preguntando, ¿cómo puedo identificar los cambios claves en el comportamiento de las personas? Primero, no te despistes, mantén los ojos abiertos a los detalles más pequeños. A veces los gestos más insignificantes, como un cambio en el ritmo de la respiración o una pausa más larga de lo habitual, son los que revelan más sobre lo que realmente está pasando. Luego compara siempre el comportamiento actual con el habitual. Si notas que alguien actúa de manera diferente, pregúntate por qué. Un cambio en el tono de voz o una nueva actitud de evasión pueden ser pistas de que algo ha cambiado. Y no lo olvides, confía en tu intuición. Si sientes que algo no encaja, probablemente sea así. Los cambios en el comportamiento no suelen ser accidentales y tu intuición puede ser tu mejor aliada para detectarlos. Cuando somos capaces de identificar estos cambios clave, ganamos una nueva perspectiva, no solo sobre los demás, sino también sobre cómo debemos actuar. Como decía Séneca, es parte de la curación el querer ser curado. Al observar el mundo que nos rodea con claridad y sin juicios precipitados, también aprendemos a manejar nuestras propias emociones de manera más efectiva. ¿Estás listo para dar ese paso y ver más allá de lo que otros ven? Antes de continuar, si este contenido te está aportando valor, te invito a dejar tu huella. Déjanos un comentario contándonos cuál de estos consejos crees que te ayudará a entender mejor a las personas en tu vida o simplemente diciendo, yo, estoico. Así haremos de este espacio una experiencia de crecimiento compartido. 3. La técnica del dime más. ¿Alguna vez te has encontrado en una conversación en la que sentías que la otra persona no te estaba diciendo toda la verdad? O tal vez te diste cuenta de que apenas estaban rascando la superficie de lo que realmente querían decir. Cuando estés en esta situación, usa la técnica del dime más. 3 palabras simples pero increíblemente poderosas. ¿Qué ocurre cuando simplemente dejas que la otra persona hable más? Al permitirles continuar, a menudo revelan mucho más de lo que esperaban. Como nos enseña el estoicismo, escuchar con paciencia y observar sin precipitarnos nos da pistas clave sobre la otra persona. Epicteto dijo, la naturaleza nos ha dado una boca y 2 oídos para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Qué frase más poderosa, ¿verdad? Nos recuerda que el verdadero poder de una conversación está en la escucha. Al utilizar el dime más, nos enfocamos en escuchar sin interrupciones, dándole a la otra persona la oportunidad de expresarse por completo. Si la utilizas, te sorprenderás. Sin darse cuenta, las personas empiezan a revelar más de lo que habían planeado. El psicólogo Joe Navarro, exagente del FBI, explica que cuando una persona se siente escuchada, tiende a contar cosas profundas casi sin darse cuenta. Según Navarro, la técnica del dime más es útil no solo para obtener información, sino también para detectar mentiras.
Las personas que están ocultando algo suelen repetir detalles innecesarios o desviarse del tema cuando se les pide que sigan hablando. Este simple gesto de invitarles a seguir hablando a menudo desentierra inconsistencias. Imagina que estás charlando con un conocido y de repente empieza a alardear sobre haber ganado un torneo local de tenis. Lo hace con tanto entusiasmo que parece estar buscando reconocimiento. Sin embargo, tú sabes por otros amigos que ni siquiera llegó a las semifinales. En lugar de confrontarlo de inmediato, decides aplicar el dime más. Le preguntas, «Eso suena increíble, dime más sobre cómo fue la final». Al principio sigue alardeando, pero cuando empiezas a pedirle detalles, notas que empieza a tropezar con sus palabras. Su relato se vuelve menos claro, empieza a cambiar de tema o añadir detalles que no cuadran. Finalmente, se nota que está incómodo, ya que no puede sostener la mentira bajo la presión de tener que dar más detalles. Esa simple frase, dime más, lo llevó a revelar lo que realmente había sucedido sin que tú tuvieras que señalarlo directamente. ¿Cómo podemos aplicar esta técnica en nuestra vida? Primero, mantén la calma y no interrumpas. Cuando alguien está hablando, nuestro primer impulso suele ser contestar o dar nuestra opinión. Pero ten paciencia. La clave está en guardar silencio y permitir que sigan hablando. Recuerda, amigo mío, el silencio es tu aliado. Luego usa el dime más o preguntas abiertas que permitan al otro expandirse. ¿Qué pasó después? ¿O cómo te sentiste en ese momento? Estas preguntas fomentan que la otra persona hable sin parar. Por último, presta atención a los detalles y al lenguaje corporal. A medida que la persona habla más, no solo escuches sus palabras. Observa cómo cambia su postura, su tono de voz o su contacto visual. Estos cambios te darán pistas importantes sobre su sinceridad o incomodidad. Cuando aprendemos a utilizar la técnica del dime más, no solo conseguimos más información, sino que también ganamos claridad en nuestras interacciones. Leer a las personas sin que se den cuenta no es solo un truco. Es una habilidad que te empodera para comprender mejor tu entorno y tomar decisiones más conscientes. Así que la próxima vez que estés en una conversación clave, recuerda, dime más. Estas 3 palabras pueden cambiarlo todo. 4. Observa cómo caminan. Seguro que tú también has tenido esos días, ¿verdad? Días en los que sientes que puedes con todo y hasta tu andar es distinto. Cabeza en alto, pasos firmes. Eso es una señal clara de seguridad, pero también está lo contrario. ¿Qué te está pasando cuando arrastras los pies con los hombros caídos? Seguro estás agotado, preocupado o estresado. Sin darte cuenta, tu cuerpo lo comunica antes que tus palabras. Como decía Séneca, el hombre sabio siempre se ha esforzado por confiar en sí mismo y obtener toda la alegría de sí mismo. Si tus pensamientos son claros y confiados, tu cuerpo lo reflejará de inmediato. Y es que si lo piensas, tiene lógica. La forma en que caminamos refleja cómo nos sentimos. Si estás decidido y en control, lo proyectas con cada paso que das. Es sorprendente lo mucho que revelamos con cada paso, sin siquiera darnos cuenta. Caminar con determinación no solo afecta cómo te ven los demás, también cambia tu propia percepción. ¿Cómo podemos leer a una persona por la forma en que camina? El experto en lenguaje corporal, Alan Pease, explica que podemos averiguar su estado emocional y nivel de seguridad. Según Pease, las personas que caminan con pasos largos y firmes suelen estar más seguras de sí mismas y proyectan una imagen de control. Pero, ¿qué proyectan los que caminan con pasos cortos o arrastran los pies? Podrían estar atravesando situaciones de estrés, ansiedad o incluso inseguridad. Pease destaca que el ritmo y la postura al caminar pueden ser claves para entender mejor el estado emocional de alguien. Ahora imagina que estás esperando en un parque y ves a una persona caminando hacia ti. Sus pasos son cortos y apresurados, su cabeza está inclinada hacia abajo y sus hombros parecen caer hacia adelante. ¿Qué te dice esto sobre su estado de ánimo? Probablemente esa persona esté sintiendo ansiedad o nerviosismo. No necesitas que te lo diga en palabras. Su cuerpo lo está comunicando por sí mismo. En otra ocasión ves a alguien caminando con la cabeza en alto, pasos largos y firmes, y los brazos moviéndose con naturalidad. En ese caso, la imagen que proyecta es de confianza y control. Entonces, para aprender a interpretar qué nos dice la forma de caminar de los demás, presta atención a la postura. Recuerda que eso nos puede decir si proyecta seguridad o alguna emoción negativa.
Además, observa la velocidad de los pasos. Si una persona camina rápido, con movimientos desorganizados, podría estar nerviosa o estresada, mientras que alguien que camina despacio y de manera relajada probablemente se sienta más en control de la situación. Por último, fíjate en el movimiento de los brazos. Si los brazos de una persona se mueven de manera natural y fluida al caminar, es una señal de que está relajada. Si por el contrario los mantiene rígidos o pegados al cuerpo, podría estar experimentando incomodidad o tensión. Incluso de algo tan simple como la manera en que caminan, obtenemos una visión más clara de lo que ocurre en su interior. No se trata de juzgar, sino de comprender. Como decían los estoicos, conocer mejor a quienes nos rodean nos permite actuar con mayor sabiduría y calma. No lo olvides. Nuestros pasos esconden mucho más que nuestra sombra. ¿Estás listo para dar el siguiente paso y ver más allá de lo evidente? 5. Detecta si reflejan tus movimientos. Seguro que alguna vez has notado cuando alguien empieza a imitar tus gestos, incluso sin darse cuenta. Lo curioso es que esto suele ser una señal de que esa persona se siente cómoda contigo o que busca crear una conexión. Recuerdo una vez que estaba en una reunión con un amigo y mientras hablábamos noté que cada vez que cruzaba los brazos, él hacía lo mismo. Si me inclinaba hacia adelante, él lo replicaba al instante. Era casi como si fuera un espejo. Este tipo de comportamiento se llama espejeo y es una señal inconsciente de que existe una sintonía entre dos personas. Es como cuando dos músicos empiezan a tocar la misma canción sin haberse coordinado. Simplemente están alineados. Esta idea de conexión ya nos la enseñaba Séneca. Como él decía, la verdadera conexión entre las personas no es a través de las palabras, sino de las acciones compartidas. Al observar cómo los demás reflejan nuestros movimientos, podemos entender mejor la relación que tienen con nosotros. Nos daremos cuenta de si esa conexión es genuina o si simplemente están intentando complacer. Pero no te confundas. No debemos buscar esa validación externa. Se trata de observar el comportamiento de los demás con calma y sin juicio, para luego decidir con claridad qué tipo de relación estamos cultivando. Entonces, ¿qué significado tiene que reflejen nuestros movimientos? Un estudio de la psicóloga social Tanya Chartrand señala que las personas que reflejan los movimientos de otros tienden a generar una conexión más rápida. Esto es útil en situaciones sociales y profesionales, pero también puede ser una herramienta para detectar si alguien está intentando manipularnos o ganar nuestra confianza de manera interesada. El espejeo puede ser tanto un signo de confianza genuina como una estrategia consciente para influir en nosotros. Imagina que estás en una conversación con alguien y te das cuenta de que cada vez que haces un gesto, esa persona lo replica. ¿Qué significa eso? Podría ser que se sienta en sintonía contigo, pero también puede ser un intento de ganarse tu confianza. La clave está en observar con calma y no reaccionar de inmediato. Si ves que esos gestos se repiten continuamente, puedes empezar a analizar si la relación es genuina o si hay algo más detrás. Te estarás preguntando, ¿y cómo detecto si es por una cosa o la otra? Primero, observa si los gestos coinciden constantemente. Si cada vez que cruzas los brazos, te inclinas o mueves las manos, la otra persona lo imita, es probable que esté intentando crear una conexión contigo. Segundo, fíjate en el contexto y mantente atento a las emociones detrás de los gestos. No se trata solo de copiar movimientos, sino de comprender qué está ocurriendo emocionalmente. Si alguien refleja tu lenguaje corporal mientras parece incómodo o tenso, puede estar intentando disimular su verdadera intención. Recuerda, reconocer estas señales no solo nos ayuda a comprender mejor a los demás, sino que nos permite mantener el control sobre nuestras propias emociones y decisiones. Así que la próxima vez que notes que alguien está imitando tus gestos, no te precipites. Observa, analiza y pregúntate, ¿qué está intentando comunicar realmente? Saber leer lo que los gestos nos cuentan es crucial, pero hay otros cambios que nos revelan más de lo que las palabras pueden decir. Señales que debemos aprender a escuchar con atención. 6. Cambios en su voz. ¿Te ha pasado alguna vez que alguien empieza a hablar y de repente algo en su voz cambia? A veces puede ser tan sutil que apenas lo notamos al principio, pero nuestro instinto nos dice que algo no está bien. Es como si una melodía que conocemos de memoria, de repente, tuviera una nota desafinada. El tono, la velocidad o incluso el volumen de la voz pueden ser los primeros signos de que algo no está bien. ¿Qué haría un estoico como Epicteto si nota un cambio en la voz de alguien?
No se dejaría llevar por la primera impresión, eso seguro. En lugar de reaccionar impulsivamente, tomaría un momento para observar y reflexionar sobre la situación. Epicteto nos enseña que no debemos permitir que nuestras emociones inmediatas controlen nuestra percepción. Un cambio en el tono de voz podría significar muchas cosas: nerviosismo, inseguridad o incluso una verdad oculta. Pero un estoico no se apresura a juzgar, busca entender el contexto. Escucha con calma y observa los detalles, pero no se queda ahí. También mantiene en control de sus propias emociones, porque, como los estoicos nos recuerdan, lo que importa no es lo que ocurre, sino cómo decidimos interpretarlo y reaccionar ante ello. Para actuar como un verdadero estoico, cuando notamos un cambio en la voz de alguien, debemos detenernos y preguntarnos: ¿por qué? ¿Qué está tratando de ocultar? O tal vez, ¿qué teme mostrar? La sabiduría estoica se basa en observar estos cambios con calma, pero sin juzgar. No lo olvides. La experta en comportamiento humano Eve Maram menciona que los cambios en la voz indican que una persona no está siendo completamente sincera o está bajo presión. Según Maram, cuando una persona está mintiendo, su voz puede volverse más aguda, vacilante o incluso más lenta, dependiendo de cómo esté gestionando el estrés de la mentira. Estos cambios, aunque sutiles, son señales claras que podemos utilizar para leer a las personas sin que ellas se den cuenta. No dejes que te engañen. Si tú también quieres aprender a detectar esos pequeños cambios en la voz y leer a las personas sin que se den cuenta, presta atención. Eve Maram nos da varios consejos potentes que te pueden abrir los ojos. Primero, presta atención al tono. Si estás en una conversación y notas que la voz de alguien se vuelve más aguda, es probable que estés sintiendo estrés o incomodidad. Esto ocurre porque cuando mentimos o estamos nerviosos, nuestro cuerpo reacciona, y el tono de voz suele subir sin que lo notemos. Es como si nuestro cuerpo se traicionara a sí mismo. Si detectas este cambio, mantén la calma y sigue escuchando. Es una clara señal de que hay algo que no te está diciendo directamente. Segundo, fíjate en la velocidad del habla. Cuando alguien empieza a hablar más rápido de lo habitual, es una señal de que está tratando de escapar de la situación o ganar tiempo. Es como si las palabras fueran coches que se saltan los semáforos en rojo, intentando llegar a la meta lo más rápido posible para evitar una colisión. Si notas esta carrera verbal, es probable que la persona esté buscando salir del paso lo antes posible. Pero, ¿qué ocurre cuando empiezan a hablar más lento? Es una señal de que están tratando de pensar bien lo que van a decir, tal vez porque no quieren revelar algo o están fabricando una respuesta. Por último, atento a las pausas y suspiros. Eve Maram también destaca que cuando alguien suspira o toma respiraciones más profundas durante una conversación, podría estar tratando de aliviar la tensión emocional. Estas señales, aunque sutiles, nos pueden dar grandes pistas sobre lo que está pasando por la mente de la otra persona. Un suspiro en el momento equivocado puede decir más que 1000 palabras. Recuerda, no es solo lo que dicen, sino cómo lo dicen lo que te da las pistas. Así que la próxima vez que escuches un cambio en la voz de alguien, no lo ignores. Pregúntate, ¿qué está tratando de decirme realmente? Porque en esos pequeños matices está la clave para entender más allá de las palabras. 7. Observa cómo tratan a los demás. Observar cómo alguien trata a los demás es como ver un reflejo en un espejo roto. Algunas partes pueden verse claras, mostrando amabilidad y cortesía, pero si miras con más detalle verás fisuras que revelan algo más. Ponte en esta situación. Estás en una cafetería con un grupo de amigos. La conversación fluye de manera relajada y están pasando un buen rato. Todo parece normal, ¿no? De repente, notas algo interesante. Uno de tus amigos trata de forma brusca al camarero, mostrándose impaciente e incluso condescendiente. Sin embargo, con el resto del grupo es completamente diferente. Todo amabilidad y cortesía. Qué decepcionante, ¿verdad? Esta situación es más reveladora de lo que parece. La forma en que alguien trata a las personas que no tienen nada que ofrecerle, como un camarero o empleado, dice mucho más sobre su carácter que las palabras que pueda decir en público. Séneca lo capturó perfectamente al decir: donde hay un ser humano, hay una oportunidad para la amabilidad. Con esto nos invita a observar cómo las personas actúan en las situaciones más cotidianas y cómo tratan a aquellos que no pueden devolverles el favor. Al final del día, la verdadera bondad y respeto no se muestran solo hacia aquellos que pueden beneficiarnos, sino hacia todos. Un estudio del psicólogo social Dacher Kellner, de la Universidad de California,
destaca cómo el estatus social puede influir en la manera en que tratamos a los demás. Kellner descubrió que las personas que sienten que tienen poder tienden a mostrar menos empatía y ser más despectivas con aquellos que consideran en posiciones inferiores. Sin embargo, aquellos que se sienten más conectados con los demás, independientemente de su estatus, tienden a mostrar más amabilidad. Esto es clave a la hora de leer a las personas sin que se den cuenta. Sus interacciones con personas que no pueden devolverles nada son las que revelan su verdadera naturaleza. ¿Cómo puedes aplicar esto en la vida diaria? Aquí tienes 3 consejos. Primero, observa cómo alguien trata a quienes no les deben nada. Si ves que son amables y respetuosos con empleados o cualquiera que no tiene un impacto directo en su vida, es una buena señal de su carácter. Pero cuidado, porque la situación contraria es igual de reveladora. Si esa amabilidad desaparece cuando tratan a alguien que consideran inferior, es una señal clara de alerta. Cambiar de actitud según quien esté delante nos dice mucho más de lo que podrían decir con palabras. Además, fíjate en los pequeños gestos. A veces no es lo que dicen, sino cómo lo dicen. Un tono brusco, una mirada de desdén o una falta de cortesía básica son señales que revelan mucho. No te dejes llevar solo por las palabras, sino por las acciones. Por último, evalúa si solo son amables cuando estás rodeado de personas de su nivel, pero cambia al interactuar con aquellos que consideran inferiores. Esa inconsistencia te está mostrando quién es realmente. Una persona con un carácter sólido trata a todos con el mismo respeto. Recuerda, leer a las personas sin que se den cuenta implica observar no solo cómo actúan contigo, sino cómo tratan a los demás. Como nos enseñan los estoicos, la verdadera naturaleza de una persona se revela en sus acciones más pequeñas. ¿Y tú? ¿Te has encontrado alguna vez en una situación así? ¿Has visto cómo alguien trata de manera diferente a los demás según quien sea? Cuéntanos en los comentarios qué notaste y cómo te hizo sentir. Queremos escucharte. 8. Sus emociones revelan sus prioridades. Nuestras emociones actúan como un mapa de nuestras prioridades. A veces las palabras pueden disfrazar lo que realmente nos importa, pero las emociones son más difíciles de esconder. Son como una brújula. Siempre apuntan hacia lo que realmente consideramos esencial en nuestras vidas. Es fácil decir que algo no nos importa, pero si te fijas bien, la intensidad con la que alguien reacciona a una situación revela su verdadera intención. Las emociones son como un faro que ilumina las cosas que más valoramos. Los estoicos entendían bien este concepto. Marco Aurelio escribió: «El alma se tiñe con el color de tus pensamientos». ¿Por qué dijo esto? Él comprendía que nuestras emociones son los reflejos de nuestros pensamientos más profundos. Revelan lo que realmente nos preocupa o a lo que damos prioridad. Cuando alguien muestra ira, frustración o incluso entusiasmo excesivo, está mostrando lo que verdaderamente le importa, más allá de las palabras. Una de las investigadoras más influyentes en el estudio de las emociones, Lisa Feldman Barrett, nos explica algo revelador sobre las emociones. Según ella, no son respuestas automáticas a los eventos externos, sino que son construidas por nuestra mente basadas en lo que valoramos. ¿Qué es lo que verdaderamente reflejan nuestras emociones? Reflejan nuestros pensamientos y experiencias previas. Cuando alguien reacciona de manera intensa a algo, es porque su cerebro lo ha etiquetado como prioritario en su vida. Así que la próxima vez que veas a alguien emocionarse por un pequeño detalle, presta atención. Están revelando más de lo que crees sobre lo que realmente valoran. ¿Cómo podemos aprender a leer las emociones de los demás sin que se den cuenta? ¿Y cómo podemos utilizarlo a nuestro favor? Primero, fíjate en la intensidad de sus reacciones. Si alguien empieza a mostrar emociones más fuertes, es una clara señal de que lo que está en juego es importante para ellos. Imagina que estás en una reunión y uno de tus compañeros parece tranquilo, pero en cuanto mencionas un cambio en el proyecto, su reacción es inmediata. Empieza a hablar más rápido, su tono se eleva y gesticula más de lo habitual. Claramente, este cambio le afecta más de lo que está dispuesto a mostrar. Su intensidad revela que ese proyecto es una prioridad. Tal vez está relacionado con su éxito personal o la presión que siente. Luego compara sus palabras con sus emociones. A veces, alguien puede decir que un cambio no le importa, pero sus emociones revelan lo contrario. Piensa que ese mismo compañero, después de esa reacción inicial, intenta corregirse y dice: «No me afecta, realmente no es tan importante». Pero tú vas más allá y te fijas en sus emociones. Te das cuenta de que,
mientras lo dice, su tono de voz cambia. Se vuelve más agudo y sus manos empiezan a moverse nerviosas. Aquí es donde notas una clara discrepancia. Sus palabras dicen una cosa, pero su lenguaje corporal y sus emociones cuentan otra historia. Esta contradicción te muestra que, aunque trate de ocultarlo, ese proyecto es crucial para él. Leer a las personas sin que se den cuenta no solo implica observar lo que dicen o hacen, sino entender cómo sus emociones revelan lo que realmente les importa. Las emociones no mienten, son la forma más pura en la que mostramos lo que es importante para nosotros. Como nos enseñan los estoicos, cuando observamos el comportamiento emocional de los demás con claridad y sin juicio, podemos ver más allá de las apariencias y entender lo que realmente está en juego. 9. El poder de las palabras de acción. Las palabras que elegimos decir tienen un impacto más profundo de lo que a veces creemos. Son como pequeñas llaves que abren la puerta a nuestras verdaderas intenciones y prioridades. Aunque algunas palabras parezcan insignificantes, hay palabras de acción que revelan mucho más de lo que parece. Estas palabras cargan el peso de decisiones, logros o emociones clave. Si aprendemos a identificarlas, podemos leer a las personas sin que se den cuenta. Epicteto lo resumió bien cuando dijo: primero aprende el significado de lo que dices y luego habla. Las palabras no son simples expresiones de ideas, son herramientas poderosas para transmitir qué está pasando realmente por la mente de alguien. Las palabras siempre han sido cruciales para leer a las personas, pero las de acción revelan mucho más. Así lo explica la exagente del FBI, Lara Key. ¿Cómo hacen las grandes agencias de inteligencia para leer a las personas sin que se den cuenta? Se fijan en las palabras de acción porque revelan un propósito claro. Por ejemplo, si un sospechoso dice «decidí esperar», revela que consideró todas las opciones disponibles. Ahora, ya los agentes saben que no actuó por impulso, sino que calculó sus movimientos. Estos matices parecen pequeños e insignificantes. Pero no te confundas, son poderosas herramientas para entender mejor la mentalidad y las motivaciones de las personas. Si aprendemos a detectar las palabras acción, podremos tomar decisiones informadas, basadas en algo tan simple como la elección de una palabra. Hace poco quedé con un amigo de la universidad al que no veía desde hacía años. Estábamos poniéndonos al día cuando de repente comenzó a hablar sobre sus coches. Compré otro coche el mes pasado. La palabra otro me llamó la atención. No solo estaba destacando que se lo compró, sino que se aseguraba de que yo supiera que no era el único coche que tenía. Es curioso, ¿verdad? Como una palabra tan pequeña refleja una prioridad de mantener una imagen de éxito constante. Mi amigo no quería hablarme solo de sus coches. Su prioridad es ser percibido como exitoso y quería que yo supiera que estaba triunfando en la vida. Para detectar las palabras de acción, sigue estos pasos. Primero, fíjate en palabras como intenté o me esforcé. Cuando alguien dice intenté hacer esto o me esforcé por lograr aquello, te están diciendo que el proceso fue más importante que el resultado. Esto refleja que la persona valora el esfuerzo y el intento, aunque tal vez no haya alcanzado el éxito que esperaba. ¿Qué dirían si por el contrario no les importa tanto? Simplemente hice esto o conseguí esto fácilmente. Aquí está minimizando el valor del esfuerzo. Probablemente lo que realmente le importa es lo que piensen los demás de su éxito. Ahora piensa en este otro ejemplo. Si escuchas a alguien decir tengo que hacer esto en lugar de quiero hacer esto, ¿qué conclusión puedes sacar de ahí? Es probable que para él sea una obligación más que una motivación interna. ¿Te das cuenta? El matiz en las palabras cambia completamente la manera en que percibimos sus intenciones y prioridades. Por último, haz preguntas. Si alguien utiliza palabras como logré o decidí, profundiza más. Pregúntales cómo llegaron a esa conclusión. Palabras como decidí indican que hubo un proceso mental detrás, algo que reflexionaron antes de actuar. Puedes preguntar, ¿qué te llevó a tomar esa decisión? ¿O qué consideraste antes de lograrlo? Esto te permitirá descubrir los valores que la persona pone detrás de sus acciones. Y si alguien dice, conseguí lo que quería, podrías preguntar, ¿cómo te sentiste durante ese proceso? Es una oportunidad para comprender qué es lo que realmente valora la persona. La próxima vez que hables con alguien, no te limites a escuchar sus palabras superficiales. Fíjate en las palabras que realmente usan, en esas pequeñas pistas que te revelan qué es lo que en verdad les importa. Las palabras no solo son sonidos, son huellas de sus intenciones y prioridades. Recuerda,
Entender el verdadero mensaje detrás de las palabras de acción no solo te ayudará a conocer mejor a los demás, sino también a proteger tu bienestar. 10. Su pasado revela el presente. Imagina que conoces a alguien que ha pasado por una situación difícil en su vida, como una gran pérdida o una experiencia de fracaso. Hoy en día, esa persona parece ser alguien muy centrado, pero cada vez que enfrenta una situación similar a la del pasado, su reacción te cuenta una historia diferente. El pasado siempre deja huella. Las experiencias que vivimos nos marcan, y muchas veces podemos entender mejor a las personas si echamos un vistazo a su pasado. El modo en que enfrentamos desafíos previos tiende a repetirse, porque lo que hemos vivido moldea nuestras reacciones en el presente. ¿Qué sentido tiene traer sufrimientos del pasado? ¿Ser infeliz ahora porque fuiste infeliz antes? Esto se preguntaba Séneca, y si lo piensas es verdad. Aunque nuestro pasado nos influye, no deberíamos dejar que nos controle. Lo que vivimos nos da las herramientas para aprender y reaccionar mejor. Pero si no aprendemos, si tropezamos en la misma piedra, seguiremos con los mismos problemas. Las experiencias pasadas son como una lupa que amplía nuestras reacciones actuales. Si observas a alguien enfrentarse a una situación con miedo, ira o ansiedad, es probable que esté trayendo las emociones de un evento similar en su pasado. Es allí donde el pasado se hace presente. Ray Dalio, el famoso autor de Principios, ha hablado sobre cómo sus fracasos tempranos moldearon su éxito actual. En la década de los 80, su colapso financiero fue una lección dura pero transformadora. Como él, podemos aprender de nuestros errores del pasado para mejorar el presente. Esta reflexión es esencial cuando analizamos a las personas. Si alguien ha superado una crisis, lo más probable es que en situaciones similares mantenga la calma y tome mejores decisiones. Así que la próxima vez que notes una reacción inesperada en alguien, sigue estos pasos. Primero, fíjate en cómo habla. Las personas que han aprendido de su pasado tienden a hablar de sus fracasos como lecciones. Aprendí de ello, o no permití que volviera a ocurrir, son señales de que ha evolucionado. Pero si solo culpan a las circunstancias o a otras personas, es probable que su pasado siga influyendo en su presente. Esto nos da una pista clara de cómo enfrentarán desafíos futuros. Si no han aprendido de los viejos problemas, seguramente repetirán los mismos errores. Segundo, observa los comportamientos repetidos. Por ejemplo, si alguien siempre se retira o evita una discusión cuando la conversación se vuelve tensa, es posible que esté actuando de acuerdo con un patrón aprendido en el pasado. Quizás crecieron en un ambiente donde los conflictos eran evitados, o tal vez han tenido malas experiencias en el pasado que los han llevado a evitar confrontaciones. Entender este patrón nos ayuda a predecir cómo responderán en el futuro ante situaciones de tensión o dificultad. Leer a las personas sin que se den cuenta implica entender cómo su pasado influye en sus acciones actuales. Al reconocer esas señales, podemos tomar decisiones más sabias sobre cómo interactuar con los demás. ¿Te has dado cuenta de cómo podemos leer a las personas en los detalles más pequeños? Desde cómo caminan hasta las palabras que eligen. Pero hay una señal más, una de las más poderosas y que pocos llegan a notar. Es en esos momentos donde las personas revelan su verdadero carácter. 11. Presta atención cuando nadie los mira. Observar a alguien cuando cree que nadie los está mirando es como seguir la estela de un barco en el mar. A simple vista, la superficie del agua parece tranquila, pero la estela que deja el barco revela hacia dónde se ha dirigido y a qué velocidad iba. Lo mismo pasa con las personas. Cuando creen que nadie los mira, sus acciones dejan un rastro claro que muestra quiénes son realmente. No importa lo controlados que parezcan en público, sus verdaderas intenciones y prioridades salen a la luz cuando piensan que no hay nadie prestando atención. Ponte en esta situación. Estás paseando por un mercado local y ves un puesto de frutas sin vendedor. Solo hay un cartel que dice: por favor, toma la fruta y deja el dinero en la cesta. Nadie te está observando, no hay cámaras, solo tú y tu decisión. ¿Qué harías tú? Aquí es donde realmente se revela el carácter de una persona. Una persona coherente con sus valores no tomaría la fruta sin pagar, incluso cuando no haya nadie para juzgarlo. En Japón esta situación es cotidiana y muchos puestos funcionan bajo este sistema de confianza. Allí, la civilización se basa en la integridad y el respeto, independientemente de si alguien los observa o no. La psicóloga Gillian Jordan ha realizado estudios sobre la moralidad y el comportamiento cuando las personas no son observadas.
En su investigación, se descubrió que muchas personas siguen actuando con integridad, incluso cuando no están bajo la mirada pública. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen un sentido interno de responsabilidad y desean preservar su reputación personal. Esto los impulsa a seguir tomando decisiones éticas, aunque nadie esté presente para evaluarlos. No lo olvides, la ética y la moral no dependen de si alguien nos mira o no, sino de un compromiso personal con tus propios valores. Los estoicos nos enseñan que nuestras acciones deben estar alineadas con nuestros valores, independientemente de si alguien nos está mirando o no. ¿O acaso te imaginas a Séneca robando un puñado de monedas solo porque nadie lo estaba viendo? Imagínalo, está en una reunión privada con la élite romana y encuentra una bolsa de monedas olvidada. Nadie lo nota, y él podría fácilmente guardarlas sin que se den cuenta. Sería totalmente lo opuesto a sus enseñanzas sobre la autosuficiencia y el desprecio por las riquezas materiales. ¿Se justificaría él solo porque no había testigos? No sería coherente con lo que predicaba. No es cuestión de actuar bien solo cuando alguien nos mira. Se trata de que nuestras decisiones estén alineadas con nuestros principios más profundos. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto para leer a las personas? Sencillo. Observa cómo se comportan cuando creen que nadie los ve. Una persona que vive de acuerdo a sus valores actuará con coherencia y justicia tanto en privado como en público. Por ejemplo, si ves a alguien que recoge un papel de la calle sin que haya nadie mirándolo, significa que es cuidadoso y respetuoso con el entorno. Estas acciones revelan mucho sobre su verdadera naturaleza. Recuerda, leer a las personas sin que se den cuenta implica más que observar lo que dicen o hacen en público. Es prestar atención a esos momentos privados, a los pequeños detalles que revelan quiénes son en realidad. Como nos enseñan los estoicos, es en las acciones que no buscan reconocimiento donde se refleja el verdadero carácter de una persona. Te invito a abrazar el poder de leer a los demás en tu vida diaria, que cada interacción sea una oportunidad para entender mejor a quienes te rodean y, en última instancia, proteger tu bienestar. Recuerda, lo que las personas no dicen o cómo actúan cuando creen que nadie las mira, revela mucho. Aprender a captar esas señales puede ser la clave para vivir de manera más plena y consciente. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios, entiendo más allá de las palabras. Así sabré quiénes son los guerreros de alma estoica que llegaron hasta el final. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y darle like al vídeo para que no te pierdas los que están por venir. Además, te invito a explorar nuestra lista de reproducción que encontrarás en la pantalla. Está llena de ideas, historias y consejos pensados para ayudarte a enfrentar la vida con mayor sabiduría y confianza. Haz clic y sigamos avanzando juntos. Hasta la próxima charla. Cuídate y sigue abrazando tu estoico interior.